estás aquí no hay problemas. Si tú estás aquí no hay dolor. Si tú estás aquí todo es ternura. Si tú estás aquí solo hay amor. Eres todo en mi vida. No podría estar sin ti. Eres todo lo que necesito. Jesús, sin ti la vida no es vivir. Todo lo que necesito. Jesús, sin ti la vida no es vivir. Es todo. Buenos días, hermanos. Un día más para edificarnos como hermanos, ¿verdad? Vamos a continuar con el estudio bíblico. Perdonar y olvidar las ofensas de nuestros semejantes. Sean bienvenidos al sexto estudio bíblico, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestro estudio con una oración. Señor, te damos gracias por un nuevo día, por todo lo que tú has hecho con nosotros, por todo lo que nos has dado, y también te damos gracias por todo lo que tú nos has quitado. Sabemos que todo aquello que tú permites es bueno y necesario para nuestra vida, ya que nos fortalece y nos ayuda a creer y confiar más en ti, a fortalecer nuestro carácter, nuestro amor hacia ti y hacia nuestros semejantes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos abras la mente, que nos des entendimiento para comprender tu palabra y poder ponerla por obra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perdonar y olvidar las ofensas de nuestros semejantes, que ese es el propósito del estudio bíblico, que aprendamos a perdonar como tú nos lo pides en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, entonces vamos a continuar. Acuérdense que estamos hablando del perdón, de perdonar y olvidar las ofensas que nuestros semejantes nos causan o nos provocan, ¿verdad? Estamos hablando de ese tema, pero ahora enfocado a perdonarme a mí mismo. Les recuerdo, la semana pasada terminamos que muchas personas no logran perdonarse. Pueden perdonar a cualquier persona, pueden aceptar el perdón de Dios, pero no aceptan perdonarse a sí mismo, porque lo que ellos hicieron no los deja en paz, no los deja tranquilos, sienten de alguna manera que no pueden perdonarse a sí mismos el daño que le han causado, ¿verdad? Entonces está el tema enfocado a perdonarse a sí mismo. Tal vez pudieras decir, bueno, yo no tengo ese problema. No, tal vez lo puedas tener más adelante. Tal vez llegue una persona y te diga, yo no puedo perdonarme a mí mismo. Entonces tú ya vas a tener elementos, herramienta, la palabra de Dios para ayudar a esa persona, ¿verdad? Bien, nos vamos a enfocar entonces a este punto, ¿no? Dice así, perdonándome a mí mismo. Dice así, no sigas ofendiéndote a ti mismo, olvida el pasado.
es un subtítulo. Los que tengan Biblia, pues los invito a que la abran en Filipenses capítulo 3 del versículo 13 al 14. Y los que no, pues ahí está en sus pantallas. También les exhorto a que busquen un cuaderno, lápiz y que lo tengan todo listo ahí para que apunten lo más importante que consideren ustedes, ¿verdad? Todo es importante, todo es necesario, pero muchas veces de lo que vamos aprendiendo encontramos cuestiones que nos hacen reflexionar, que nos hacen aprender más, ¿verdad? Bien, dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Repito, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es decir, poniendo la vista al frente, no atrás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, hermanos, todos hemos pecado. Todos hemos hecho cosas que nos avergüenzan, que nos daría vergüenza platicarlas en persona a cualquiera, ¿verdad? Pero debemos olvidar, debemos dejar todo atrás, ¿sí? No podemos estar estancados en el pasado, en lo que yo hice, ¿verdad? No puedo estar estancado en esa parte, ¿sí? Acuérdate que Cristo ya te perdonó. Entonces, si ya recibí el perdón de Dios, me enfoco o me voy a enfocar en lo que verdaderamente importa. ¿Y qué es lo que verdaderamente importa? Cristo, ¿sí? El mantener una verdadera relación íntima y personal con Él, ¿sí? Me enfoco en cumplir su voluntad, ¿sí? En eso me tengo que enfocar. No me voy a enfocar en mí, ¿sí? En que no me puedo perdonar. Me voy a enfocar en Él. Continuando con lo mismo, pero en otra parte de la Biblia. El título es el mismo: perdonándome a mí mismo. Insisto, no sigas ofendiéndote a ti mismo. Olvida el pasado. Dice en Mateo 6:12: y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí hay una invitación por parte de Jesús. Sí, Jesús te invita a perdonar a todos aquellos que nos ofendieron. Es más, nos invita a que perdonemos a nuestros enemigos. ¿Sí? A nuestros enemigos dice que perdonemos. Entonces te pregunto a manera de reflexión: ¿no es una ofensa a ti mismo el no perdonarte a ti mismo? Pregunto, ¿por qué eres tan duro contigo mismo? Perdónate lo que ya hiciste. Te pregunto, ¿eres enemigo de ti mismo? ¿Acaso eres enemigo de ti mismo? Y aunque lo fueras, Dios te manda, ¿sí?, a que te perdones a ti también. Entonces, perdona y perdónate. El no perdonarte a ti mismo es una ofensa para ti mismo y para Dios. Entonces, perdónate reconociendo tu falla ante Dios y ante ti mismo. Entonces, procura evitar acciones que te lleven a sentirte culpable contigo mismo. El perdón, fíjate bien, no es posible si no hay arrepentimiento. Entonces, si tú estás verdaderamente arrepentido, ¿sí? Y ya les había explicado en el video pasado, ese sentimiento que tú traes, que tú tienes de que no te puedas perdonar, es un arrepentimiento, pero ahora te falta dar el siguiente paso, perdonarte a ti mismo, ¿verdad? Entonces, si tú estás verdaderamente arrepentido de lo que hiciste, pide perdón a quien ofendiste, pídete perdón a ti mismo y perdónate a ti mismo. Continuando con el mismo punto.
perdonándome a mí mismo. No sigas ofendiéndote a ti mismo, olvida el pasado. Está ahí en pantalla, mira. El no perdonarse a sí mismo es no creer en el poder de Dios para el perdón. Para perdonar debe existir amor. Eso lo vimos en la primera clase. Entonces, si te estoy diciendo que para perdonar necesita existir amor, entonces si tú te amas te vas a perdonar. En consecuencia o en contraste, si no te amas, pues no te vas a perdonar. Entonces, conclusión, ámate y perdónate. Sencillo. El no perdonarte a ti mismo es vivir en el pasado. Cuando no te perdonas a ti mismo, tú estás viviendo en el pasado donde tanto daño causaste, ¿sí? Es recordar el pecado, es como vivir en el pecado pasado, ¿no? Estás nada más recordando lo que tú hiciste, el daño que tú causaste, ¿no? Pero tal vez ya lo hemos visto a lo largo del estudio bíblico. Sin embargo, a mí me gusta ser repetitivo. Por si se te olvidó, por si no viste el video correspondiente. ¿Qué dice Dios en Jeremías capítulo 31, versículo 34? Dice la segunda parte. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Ahora, ¿y qué va a hacer con esos pecados? Ya lo hemos visto, ¿sí? ¿Qué va a hacer Dios con todos esos pecados? Con eso que tanto daño te hace a ti mismo, ¿verdad? Aquello que no te puedes perdonar y que Dios te perdona, ¿verdad? Lo encontramos en Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. También nos reitera en Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, repito, si Dios perdona y olvida mis faltas, tus faltas, ¿sí? Tus errores, ¿sí? Tus pecados, tus actos más vergonzosos y viles que has cometido en tu vida, ¿sí? Si Él olvida, Él perdona y olvida, pues te invito a que olvides tú también eso, que perdones y olvides ese daño que tú causaste, porque Dios ya te perdonó, ¿sí? Olvidemos también nosotros, ¿verdad? Voy a poner una frase. Dice así, una frase para que reflexionemos, ¿no? No hay corazón tan duro que Dios no pueda ablandar, ni vida que no pueda transformar, ni pasado que no pueda perdonar, ¿sí? Hay que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, obviamente a amar, a perdonar, a amarnos a nosotros mismos para poder perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del mismo tema, pero vamos a profundizar en algo bien importante, bien interesante, ¿no? Esta parte la compartí en un estudio bíblico que se llama Círculos Concéntricos, que pretendo volver a impartirlo, pero con otro enfoque más amplio, ¿sí? Y con otro título. Fíjense bien. Aquí está. Perdonándome a mí mismo, ¿sí? La pregunta o subtítulo. ¿Por qué es tan difícil perdonarme a mí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué a ti te resulta tan difícil perdonarte y olvidar esa ofensa que tú has cometido? ¿Por qué te resulta tan difícil? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Te voy a contestar con una pregunta, ¿sí? Te voy a decir por qué. ¿Cuál es tu peor enemigo? O ¿quién es tu peor enemigo? ¿Sabes tú quién es? ¿Sí? Te voy a dar un tips, ¿no?
alguna forma, ¿sí? Para que más o menos tengas la respuesta, ¿no? ¿Por qué es tan difícil perdonarte? ¿Sabes quién es tu peor enemigo? ¿Sí? ¿No sabes? Tu peor enemigo eres tú mismo. Mi peor enemigo soy yo mismo. Por eso me es muy difícil perdonarme, porque tengo que perdonar al mismo que ofende, ¿verdad? Entonces, el problema, ¿sí? Es el yo. Ese es nuestro peor problema, nuestro peor enemigo, el yo. Esto debido a que luchamos contra esta carne pecaminosa. Por eso es mi peor enemigo. Entonces, repito, el peor enemigo somos nosotros mismos, el yo. Y el problema es que Satanás está fascinado con ese yo. Le encanta ese yo, ¿verdad? Pero ¿cómo sucede esto? ¿Sí? Le estaremos dando gusto a Satanás y no a Dios cuando le damos gusto a ese yo. ¿Sí? Cuando seguimos esa voz interior del yo, ¿verdad? Vamos a ver las características del yo. ¿Por qué el yo es mi peor enemigo? ¿Sí? Por las siguientes características que están ahí en pantalla. Porque vive con la misma piel que nosotros, ¿sí? Ese yo usa la misma mente que usted usa para crear sus propios pensamientos malévolos y destructivos. Ese yo usa las mismas manos tuyas para realizar tus propios hechos. Fíjate, el enemigo está en casa, soy yo mismo, ¿verdad? Este enemigo, este yo, te puede causar mucho, mucho daño, ¿sí? Que cualquier otra persona, que cualquiera, ¿sí? El yo es el obstáculo más grande que tú tienes para tu vida cristiana, ¿sí? Es tu peor obstáculo, tú mismo, tu yo, ¿verdad? El pecado que mora en ti. Vamos a ser bien amplios en este yo, ¿verdad? Porque, mira, acuérdense, el título es perdonándome a mí mismo. Y damos contestación el por qué es tan difícil perdonarme a mí mismo. En otro subtítulo tercero, ¿sabe usted cuál es o quién es su peor enemigo? ¿Sí? Les voy a decir, existen dos factores que hacen que tratar a este enemigo, a este yo, que sea doblemente difícil. ¿Cuáles son? Número uno, no estamos dispuestos a reconocerlo e identificarlo como tal. Tal vez cuando yo te dije que tu peor enemigo eres tú mismo, tú digas no. Entonces, ¿por qué dices no? Porque te es difícil identificarte como que yo voy a ser mi peor enemigo. Algunas otras personas dijeron, es cierto. No lo sabían, pero les cayó el 20 y dijeron, es cierto, ¿verdad? O algunos ya lo sabían. Y si ya lo saben, espero y le estén pidiendo a Dios que los ayude a perdonarse a sí mismos, ¿verdad? Entonces, repito, no estamos dispuestos a reconocerlo e identificarlo como tal. Tenemos un recelo de calificarlo como un enemigo. De hecho, a la mayoría de nosotros nos gusta este enemigo, nos encanta, ¿verdad? Estamos contentos con él, ¿sí? Estamos contentos con el yo. Segunda característica, ¿no? O un segundo factor de complejidad. Este yo está dentro de nosotros, ¿sí? Pero si tan solo saliera un poco este yo de nosotros mismos para luchar contra nosotros como si fuese una persona, sería diferente, ¿sí? Podríamos verlo, ¿sí? Pero les tengo una sorpresa, no saldrá este yo de mí, no va a salir. Y no va a salir porque sea un cobarde, ese yo, sino que es muy astuto, ¿sí? Le es más fácil luchar desde su posición interna, es decir, desde dentro, que desde fuera. Miren, vamos a dar unos ejemplos muy interesantes para que quede más claro. Son 3 ejemplos, ¿no? Del resultado de nuestro enemigo, de nuestro yo, dentro de mí mismo, ¿no? El daño que me hago a mí mismo, ¿eh? Fíjense, naciones, ciudades,
e individuos han sido destruidos por el enemigo propio, desde adentro, ¿verdad? Aquí les tengo un ejemplo, ¿verdad? Con la imagen, pues algunos se van a dar cuenta, ¿sí? La pregunta es la siguiente. ¿Saben ustedes cómo fue conquistada la ciudad de Troya? ¿Saben? Bien. La ciudad de Troya fue conquistada por un caballo de madera. Sí, por un caballo de madera. Este caballo de madera fue dejado por sus enemigos, los griegos, en la entrada de la ciudad, sí, en las puertas principales. Lo dejaron ese caballo de madera y se retiraron. ¿Por qué? Porque después de tantos intentos de querer introducirse a la ciudad, no pudieron. Entonces optaron por dejar un caballo gigantesco de madera, algo parecido a lo que está en la imagen de su pantalla, ¿verdad? Entonces, los troyanos permitieron que se introdujera en ellos mismos ese caballo. ¿Cómo? Lo jalaron a su interior, lo jalaron. ¿Y qué pasó? Pues causó la ruina y destrucción de Troya. ¿Por qué? Porque dentro de ese caballo de madera había soldados griegos que estaban escondidos, ¿sí? Ese fue el plan. De alguna manera me tengo que introducir, si no puedo de esta manera, ¿sí? Entonces, mediante un regalo, se lo pinto muy bonito y me voy, ¿sí? Pero en realidad no me estoy yendo, estoy introduciéndome y ellos mismos van a ser los encargados de introducirme, ¿verdad? Fíjense cómo de alguna manera ellos mismos se destruyeron a sí mismos, permitiendo que el enemigo se introduciera a sí mismo, ¿verdad? Desgraciadamente y de igual forma, las iglesias son destruidas por dentro, desde dentro de la propia iglesia. Nosotros invitamos, ¿sí?, a hermanos, y estos mismos hermanos, ¿sí?, tratan de destruir la misma iglesia, ¿sí? Y la iglesia no se destruye por fuerzas externas, sino por fuerzas internas, ¿sí? Así como los troyanos, ¿verdad? Fíjense, en Hechos 20, del 29 al 30, ¿qué dice? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense cómo ya en Hechos, de alguna manera, Dios nos alerta lo que va a suceder dentro de las iglesias, ¿verdad? Al igual que Troya, las iglesias sucede exactamente lo mismo, ¿no? Bien, podemos decir que hay muchos griegos, ¿verdad? Pero hay que estar alerta, ¿no? De alguna manera, quien tiene la solución a todo esto es Dios mismo, ¿verdad? Dice así, vamos al siguiente punto, enfocado exactamente en lo mismo. Les dije que le voy a dar 3 ejemplos. Va el primero, este es el segundo, ¿sí? Dice el segundo, las 7 iglesias de Asia Menor, fueron advertidas de cuestiones internas, nunca externas, fíjate, cuestiones o problemas que si no solucionaban serían su propia destrucción. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 14, 15 y el 20, ¿sí? Aquí vamos a hablar de unas iglesias, ¿no? Dice, mensaje a Pérgamo. Dice así el 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Perdón, que voy a cambiar para que vean el versículo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, ¿sí? 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel,
que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense cómo de alguna manera, ¿sí?, ya había problemas internos en las iglesias. Siempre va a haber problemas internos en las iglesias. Desgraciadamente, son necesarios para nuestra propia enseñanza. Para Satanás es más fácil dañar a las iglesias desde dentro, ¿sí?, que desde afuera, ¿sí?, como lo es contigo mismo. Para Satanás es más fácil dañarte desde adentro que desde afuera. Por eso hay un pecado que mora en cada uno de nosotros, ¿verdad? Continuando con lo mismo, y el tercer ejemplo es el siguiente. El título, perdonándome a mí mismo. ¿Sabe usted quién es su peor enemigo? Ya vimos que el yo. Vean cómo el yo nos afecta tanto, ¿no? La persona que está ahí en la pantalla es Alejandro Magno. Los que saben de historia pues ya sabrán de qué se trata, ¿verdad? De igual manera, un individuo es fácilmente destruido desde dentro de sí mismo, como Alejandro Magno, ¿sí? Él fue un genio militar. Fíjense, a los 35 años, ¿sí?, conquistó el mundo conocido, ¿sí? Conquistó todo el mundo antiguo que en ese tiempo era conocido, ¿verdad? Sin embargo, pudo conquistar todo ese mundo, pero él murió siendo un borracho, ¿sí? Conquistó el mundo, pero no le fue posible conquistar a Alejandro Magno mismo, ¿sí? Había un enemigo dentro de sí mismo, llamado adicción, llamado borrachera, que lo destruyó a él mismo. Fíjense, pudo conquistar todo, era muy sabio, ¿sí?, pero no se pudo conquistar a sí mismo. Lo venció una adicción a él mismo, ¿verdad? A manera de reflexión, dice así Charles Spurgeon: no te cuides de nadie más que de ti mismo. Llevamos nuestro peor enemigo dentro de nosotros. ¿Sí? Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Bien, entonces vamos a ver el siguiente punto. Ya terminamos con el yo, ¿sí? Más adelante vamos a regresar con perdonándome a mí mismo para tocar este punto. Dios perdona todo tu pasado, es decir, todo tu pecado, y sigue enfocado a lo mismo, ¿eh? Antes de conocer a Dios éramos pecadores, ignorantes e incrédulos, igual que Pablo. Esto lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 1 del versículo 13 al 15. Dice así: fíjense, aquí está hablando Pablo, ¿no? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿sí?, por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Aquí Pablo dice que es el pecador número 1, ¿sí? Él reconoce su pecado, ¿verdad? Ahora bien, la gente puede sentirse tan culpable de su pasado que podría llegar a pensar que Dios jamás los va a perdonar, jamás los va a aceptar como sus hijos, ¿verdad? Pero vemos en lo que acabamos de leer que en el pasado de Pablo, ¿sí?, él se considera más pecador que tú y que yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se había burlado de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Eso era blasfemia, ¿verdad? Por un tiempo él persiguió y asesinó al pueblo que seguía
al verdadero pueblo de Jesús, ¿no? Entonces él asesinó al pueblo de Dios, pero esto fue antes de entregar su vida a Cristo. Pero resulta que Dios perdonó a Pablo todo lo que él hizo, todo lo malo, todo el pecado le perdonó a Dios. Y no solo eso, no solo le perdonó y lo olvidó, sino que lo usó poderosamente, ¿sí? Para expandir el evangelio, para su reino. Entonces, no importa qué tan avergonzado estés de tu pasado, ¿sí? Dios puede perdonarte y usarte. Entonces, permitamos, ¿sí?, que Dios nos utilice. Seamos un instrumento de Dios. Ahora, continuamos con lo mismo, perdonándome a mí mismo. Mira. Fíjate bien. Ahora bien, una vez que somos salvos, es decir, que entregamos nuestra vida a Cristo, resulta que luchamos contra el pecado, ¿sí? Contra esta carne pecaminosa. Luchamos contra el yo. Ahora bien, ¿dónde lo encontramos? En Romanos 7, del versículo 17 al 20. Dice así: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es el yo que estamos hablando. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Consejo: la mejor manera de vencer el pecado es no enfrentándolo solo, ¿sí? Es decir, que no enfrentes el pecado por tus propias fuerzas, ¿sí? Debemos enfrentarlo con la ayuda de Cristo, ya que el pecado, fíjate bien, el pecado siempre va a ser más fuerte que tú, siempre va a ser más fuerte que tú. Y si el pecado es más fuerte que tú, entonces te descalifica, me descalifica a mí también, para que luchemos en contra de nuestro pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un pecado que mora dentro de ti, dentro de mí, ¿verdad? Entonces somos incapaces de defendernos nosotros mismos de ese yo. Pero te recuerdo que Jesucristo fue quien venció, ¿sí?, el pecado una vez y por todas y para siempre. Él ha prometido estar a nuestro lado, luchar a un lado nuestro para, ¿sí?, vencer el pecado que mora en ti y en mí. Ahora, si buscamos su ayuda, Él nos ayudará a combatir el pecado que mora en nosotros y nos ayudará para que ya no practiquemos el pecado, ¿verdad? Fíjate la siguiente reflexión de Paul Washer. Nuestro mundo está plagado con este repugnante mal de la autoestima. Nuestro peor problema es que estimamos el yo más de lo que estimamos a Dios. De hecho, cuando entregas tu vida a Cristo, dejas de verte a ti mismo y empiezas a ver a Dios, ¿sí? Ya no importas tú, importa Dios. Por eso tiene mucha razón esta reflexión. Nuestro mundo está plagado con este repugnante mal de la autoestima. La autoestima es sobre quererte de más, tú, ¿sí? Hay que querernos, pero no en exceso, ¿sí? Tenemos que querer primero a Dios y después, ¿sí?, a nosotros. Primero amamos a Dios, ¿verdad? Nos sometemos a su voluntad, ¿sí? Si no me someto a la voluntad de Dios, significa que me estoy sometiendo a mi propia voluntad, a lo que yo quiero, es decir, dándole gusto a la carne, ¿verdad? Entonces, te recuerdo que no somos más importantes que Dios. Cuando le das más importancia de satisfacer tus deseos carnales, le estás dando más importancia a tu yo, ¿sí?, que a Dios. Te recuerdo que no existimos, ¿sí? O mejor dicho de otra manera, tanto tú y yo existimos por Dios, no Dios por nosotros, ¿sí? Entonces no seamos unos necios orgullosos.
Hay que olvidarnos de nosotros y enfocarnos en Dios, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando del pecado, quiero ponerles una frase. Dice así: es más fácil gritar con furia por los pecados ajenos que matar uno propio. Así es. Eso lo dijo John Flavel. Hay otra frase que dice: el problema del pecado no es primordialmente el mundo que nos rodea, sino la mundanalidad dentro nuestro. ¿Sí? Esto lo dijo John MacArthur, ¿no? El problema no es el mundo pecaminoso, el problema soy el yo. Si al final de cuentas nos está diciendo eso, ¿verdad? Otro pastor que se llama Adrian Rogers dice esto, ¿no? Hay quienes dicen: el diablo me obligó a hacerlo. Amigo, le tengo noticias. Si el diablo se evapora, usted seguiría pecando. Usted no puede culpar a él de todo. Tenemos dentro nuestro suficiente maldad como para pecar. Es ese viejo deseo que la Biblia llama la carne. Eso fue Adrian Rogers, ¿no? Que trae mucha reflexión para nuestra vida, ¿verdad? También, por último, está aquel que dice: aunque muchos dicen erróneamente que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, no es el pecado lo que Dios condena al infierno, sino al pecador, ¿sí? Entonces no le echemos la culpa al pecado, ¿sí? Nosotros mismos somos los portadores de ese pecado, ¿no? Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude a vencer ese pecado, que nos ayude a ya no practicar el pecado como lo veníamos haciendo, ¿no? Eso es bien importante, ¿verdad? Ahora bien, seguimos hablando del yo. Ahora sabemos que es nuestro peor enemigo, sin embargo, debemos amarnos a nosotros mismos. Fíjate bien cómo lo vamos a ver de la propia Biblia. Hemos visto que el peor problema que tengo soy el yo, ¿verdad? Pero de igual forma Dios quiere que nos sintamos bien con nosotros mismos, a pesar de nuestras luchas, ¿no? Con el yo. Y eso lo encontramos en Mateo 19:19. Dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, Dios quiere que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. También dice en Efesios 5, del 28 al 29, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, si Dios desea que nos sintamos bien con nosotros mismos, en consecuencia, Dios quiere que nos perdonemos y olvidemos nuestras faltas de nosotros mismos, ¿verdad? Eso es lo que nos pide Dios. Ahora bien, en este momento, fíjate, te quiero hacer reflexionar un poco, ¿no? Reflexionando acerca del yo. En este momento, quiero que pienses en tu peor enemigo, ¿sí? O en la persona que más odias, en la persona o en aquella que le guardas un rencor, un resentimiento por el daño que te hizo, ¿no? O simplemente piensa en aquella persona con la que no tienes una buena relación en este momento, ¿no? A lo mejor tú no lo consideras tu enemigo, pero no tienes una buena relación con esa persona. Te voy a dar el tiempo de un segundo, ¿verdad? Ya después de que tú pensaste en esa persona, ¿sí? Necesito que pienses para que funcione la reflexión que quiero que te quede. Da un nombre. Pues es posible que tú digas: no, pues yo con nadie. Pero si escarbas dentro de tu corazón, a lo mejor encuentras a esa persona, ¿no? Ya la tienes, piensa en esa persona. Ok. Ahora, ¿sí? Te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Imagínate esa persona en tu mente. Piensa, te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría que esa persona estuviera en el cielo un día contigo? ¿Te gustaría que esa persona, ¿sí? Te voy a poner una reflexión, ¿sí?
Si usted no quiere que sus enemigos vayan al cielo con usted, probablemente no seas un cristiano. Sí, eso lo dijo John Piper, ¿verdad? Yo a todo esto le agregaría algo más, ¿sí? Le agregaría que te falta entregarte a Cristo de corazón, verdaderamente de corazón, ¿sí? O si ya entregaste, tú dices, no, es que yo ya entregué mi vida a Cristo, entonces te solicito, te sugiero que empieces a reflexionar, que empieces a pensar y reflexionar en tu vida espiritual, en cómo estás llevando, cómo estás caminando, ¿sí? Cómo te está viendo Dios en tu diario vivir. Entonces necesitas madurar espiritualmente tu yo, ¿sí? Tal vez necesitemos madurar nuestra relación personal e íntima con Dios, ¿verdad? Ahora bien, y si no te queda claro del por qué te digo que nos tenemos que amar, ya no lo dijo Dios en su palabra, ahora voy a tratar de explicártelo de otra manera. ¿De qué manera nosotros nos demostramos a nosotros mismos, ¿sí? Perdón por el pleonasmo, que nos amamos? ¿De qué manera? Porque nos alimentamos saludablemente, ¿sí? Porque nos bañamos regularmente, porque nos vestimos, nos ponemos ropa adecuada para mantenernos calientitos o para mantenernos frescos según la temporada del año, ¿verdad? De esa manera yo me estoy demostrando a mí mismo que me amo, ¿verdad? Algunos se aman de más, ¿no? Que se la pasan todo el día en el espejo, ¿verdad? Entonces, amarse, acuérdense que en un estudio yo les comenté, amar es suplir necesidades. Entonces, cuando yo me amo a mí mismo, yo suplo mi propia necesidad, ¿verdad? Entonces, para el caso de que no te estés alimentando bien, de que no te estés bañando, o sea, o no seas higiénico, ¿sí? Significa que tú no te estás amando a ti mismo, ¿sí? Ahora, ¿a qué viene todo esto? A lo siguiente. Fíjate el título, sintiéndose bien acerca del yo mismo, y volvemos otra vez al perdonándome yo mismo. Si nos amamos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces no deberíamos sentirnos culpables por lo que hicimos, ¿sí? Pero ¿cómo le hago? Vas a decir, pues le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados, ¿sí? Él nos perdona, recuerda que Él es fiel para perdonarnos. César, ya lo hemos visto en otros estudios, ¿sí? Pero probablemente no te queda claro, por eso lo estoy repitiendo. Probablemente no lo has hecho, por eso lo estoy repitiendo. Probablemente no viste ese video o ese estudio bíblico, por eso lo estoy repitiendo. Pero surge un problema con todo esto. No es que Dios no nos perdone, sino que muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿sí? En consecuencia, no estamos seguros, fíjate, como no te perdonas a ti mismo, no estás seguro que Dios haya perdonado tus pecados. Dices, es que si yo no me puedo perdonar, no creo que Dios me perdone. Fíjate, caes en ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero créeme, Dios perdona todos tus pecados. Ya te lo había dicho, te lo vuelvo a repetir. Perdonándome yo mismo. Cuando cometes un pecado, ofendes a Dios. Si te arrepientes, Dios te perdona. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, para poder perdonarte a ti mismo, ¿sí? Debes creer que Dios te perdonó, porque a Él ofendiste, a Él ofendemos. En ese momento, ¿sí? Cuando tú pides perdón, cuando te arrepientes y pides perdón, Dios te perdona y te libera de la culpa. Si le crees a Dios, te deberías sentir libre de lo que tú hiciste, ¿verdad? Pero si tú no crees esto que te acabo de decir, bueno, eso es lo que dice Dios en su palabra, entonces te va a ser muy difícil y tal vez imposible para ti mismo perdonarte a ti mismo, lo cual te acarrea
o te va a acarrear sufrimiento, inseguridad y amargura en tu corazón. No vas a poder estar en paz contigo mismo. ¿Y qué va a pasar? Te va a impedir que seas capaz de cumplir la voluntad de Dios como es debido. Te va a hacer incapaz o te va a incapacitar, ¿sí? Para que tú lo adores, para que tú lo alabes, ¿sí? Para que tú edifiques a los hermanos, ¿sí? Para que tú puedas esparcir el evangelio. Por eso debemos perdonarnos a nosotros mismos, perdonar las ofensas que nos hicieron nuestros semejantes. En resumen a todo eso, el no perdonarte a ti mismo te autogeneras amargura y sentimientos de culpa, ¿verdad? ¿Cómo vamos con el tiempo? Sí, bien, esto es bien importante, ¿verdad? Fíjate, pudieras decir tú, sentirte muchas veces, ¿no? Que sientes que Dios no te perdona o que tú no te puedes perdonar a ti mismo. Dices, es que le he fallado tantas veces a Dios, le he prometido tantas cosas que ya no creo que me vaya a perdonar. De hecho, he platicado con muchas personas que me dicen eso, ¿sí? Es que yo le he prometido y le he fallado, y le he fallado, y le he fallado. Por eso estoy seguro que Dios no me perdona y que en consecuencia no me puedo perdonar a mí mismo las veces que le he fallado. Pero yo les digo, créeme, Dios te perdona. Dios es fiel para perdonarte. Dios tiene misericordia. Ese perdón se refleja en la cruz, aunque no me lo crean. Y los invito a que lean la Biblia, ¿verdad? Entonces, muchas personas no se perdonan porque dicen que le han fallado a Dios continuamente, una tras otra. Pero Dios es fiel para perdonarnos, ¿verdad? Entonces yo le digo, cuando cometes un pecado, ofendes o ofendemos a Dios, ¿verdad? Sí, si te arrepientes, Dios te perdona y olvida. Que no te quede la menor duda, Él cumple sus promesas. Si Él dice que te perdona, entonces te perdona. Ahora bien, aquí viene lo que está en su pantalla. Una vez perdonado, ¿sí? Cuando tú vuelves a ofender, cuando tú vuelves a pecar, ¿sí? Esto no se vuelve un cúmulo de pecados, un cúmulo de ofensas en contra de Dios, ¿sí? Para Dios, ¿sí? Tú que eres un hijo, ¿sí? Un hijo de Dios, tú que eres un cristiano, ¿sí? Para Dios es una primera y nueva ofensa. Probablemente tú cometiste 1,000,000 de pecados, 1,000,000 de ofensas, ¿sí? Una vez que entregas tu vida a Cristo, Él perdona todas tus ofensas, todos tus pecados, ¿sí? Y empiezas una vida nueva en Cristo. Pudieras pecar, ¿sí? Para Dios es un nuevo pecado. No es un cúmulo de 1,000,000 más no te lo acumula porque Dios ya te perdonó y te olvidó ese pecado. Entonces, para Dios es un nuevo pecado, ¿sí? Del cual si te arrepientes y pides perdón, Dios es fiel para perdonarte, ¿sí? No es un cúmulo de pecados, es un pecado nuevo para Él, ¿sí? Porque Él ve en ti la imagen de su Hijo, ¿sí? Entonces, voy a repetir para ser más claro, tratando, ¿verdad? Una vez perdonado, cuando vuelves a ofender, a pecar en contra de Dios, no se vuelve un cúmulo de ofensas o pecados. Para Dios es una primera y nueva ofensa, porque Dios ya no trae a memoria tu pasado pecaminoso. Y si te arrepientes, Dios te vuelve a perdonar nuevamente, como si fuera la primera vez que hubieras pecado, y vuelve a olvidar. Ya no lo trae a memoria, ¿sí? Por eso, cuando cuando pienses que le has fallado tantas veces y dices o piensas, ya no me va a perdonar, ya no me va a creer de tantas veces que le he fallado, cuando en tu mente, ¿sí? Cuando tu yo te diga todo eso, ¿sí? Dios te dice en su palabra,
te perdono porque te amo, ¿sí? Te perdono tu ofensa, ¿sí? Tu ofensa la dejo en el olvido. Y la prueba de ello, ¿sí? Es que di mi vida por ti en la cruz, ¿sí? Esa es la prueba máxima del perdón que Dios, ¿sí?, nos proporciona. Entonces dices, muchas veces le he fallado. Puedes insistir tú con eso, ¿ah? Pero vamos a terminar con esto. Voy a cerrarlo, sí, voy a cerrarlo. Puedes decir, yo le he fallado muchas veces. Hechos 13:22. Bueno, esto lo voy a dejar para la próxima semana. Creo que cerraremos con esa parte, ¿no? Que Dios perdona nuestros pecados, que si tú cometes un pecado, no es el millón más ese, ¿sí? Es cierto, Dios te perdona todo el pecado, pero una vez que entregas tu vida a Cristo, que verdaderamente entregas tu vida a Cristo, entonces Él perdona y olvida, Él borra, Él los manda a lo más profundo de la mar, todos esos pecados. Entonces, cuando tú caminas con Cristo, tal vez puedas cometer un pecado, ¿sí? Es muy probable que sí, pero de alguna manera para Dios es un pecado nuevo y Él es fiel para perdonarlo, ¿verdad? La próxima semana, si Dios quiere, vamos a continuar con este punto precisamente, ¿no? No lo continúe porque ya es el tiempo y no quiero pasar, ¿verdad? Entonces los invitamos a la Iglesia Bautista Nueva, ya nos estamos congregando personalmente los domingos de 10 a 11 para personas mayores de 50 años, las cuales pueden llevar a invitados, ¿verdad? Y el segundo culto es de 12 a 1 para el resto de la congregación y a las cuales podemos llevar nuestros hijos, ¿no? Ellos van a estar aparte, ¿no? En un salón independiente y obviamente siguiendo los protocolos, ¿sí? La sana distancia, cubrebocas, el gel antibacterial, la medida de la temperatura y el tapete, ¿no? Y cualquier otra cosa que la autoridad nos exija para el cuidado de nuestra salud. Entonces, gracias hermanos por estar edificándonos unos a otros y nos vamos a despedir con una oración. Señor, te doy gracias por lo bueno que has sido con nosotros a lo largo de toda la semana, de toda nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos perdones todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados y nos ayudes a vivir en santidad como tú nos mandas. Te pedimos que nos ayudes a que podamos amar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos y podamos perdonarlos, que esa es la finalidad del estudio bíblico. Esa es la finalidad cuando tú diste tu vida, diste tu hijo y tu hijo dio su vida en la cruz, que perdonemos. Señor, gracias, te pedimos que nos ayudes a lo largo de toda la semana, que ayudes a todos aquellos hermanos, aquellas personas que no gozan de salud, que tú le des sanidad, pero sobre todo que le des una sanidad espiritual que es la que necesitamos, ¿sí? Todo lo que tú permites es necesario para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mira, hermanos, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Y hay que hacer la tarea, perdonar las ofensas de nuestros semejantes, ¿verdad? Nos vemos.